Si hay alguna pregunta, lo trabajado en la clase anterior respecto a este tema en zapatas combinadas, podemos resolver antes de dar inicio a la presentación del día de hoy. Bien, si no hay preguntas, entonces voy a proceder a presentar. Recuerden levantar la mano si tienen alguna pregunta durante la presentación para darle la palabra. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Bueno, en el día de hoy vamos a presentar un ejemplo de diseño de la zapata combinada mediante viga de enlace. Vamos a desarrollar el procedimiento que fue explicado en días anteriores en lo referente a definir el tipo de zapata combinada con el que se va a trabajar función de los datos del proyecto, como son la magnitud de las cargas que bajan por la columna, la distancia entre columnas, la capacidad de carga admisible del terreno de fundación y la presencia de por lo menos una de las columnas en el lindero. En este problema se nos relaciona tanto la información estructural como la información geotécnica requerida para el diseño. Se nos pide inmediatamente que realicemos el diseño de una zapata combinada mediante viga de enlace. Sin embargo, la idea es que el procedimiento mismo nos permita concluir respecto a el tipo de zapata que vamos a terminar trabajando, si combinada mediante viga de enlace, si rectangular o si combinada trapezoidal. Se nos entrega la información relacionada con las columnas, se nos indica que una de ellas se encuentra en el lindero, la de sección 30x40, la columna interior, sección 40x40, y las cargas muertas y vivas que bajan por cada una de las columnas. Respecto a la columna en el lindero, se dice que la carga muerta es 331 kN, carga viva 91 kN, y para la columna interior 570 kN de carga muerta y 157 kN de carga viva. Las columnas están separadas centro a centro a una distancia de 4.6 metros y están reforzadas con barras número 5. En cuanto a la información geotécnica, se nos indica que el terreno de fundación va a trabajar con una presión admisible de 230 kN por metro cuadrado a una profundidad de desplante de 1.7 metros. El peso específico del material de relleno será 19 kN metro cúbico y vamos a trabajar la resistencia de los materiales concreto y acero, que tienen acero 21 megapascales y fibra 4 ohms. Recordemos que el primer paso hace referencia a la determinación de las cargas de diseño. Y las cargas de diseño las tenemos de dos tipos: las cargas en condición de servicio, con las que realizamos el análisis geotécnico. Tenemos ahora que hacer ese cálculo tanto para la columna del lindero como para la columna interior. Como estamos trabajando cargas muertas y cargas vivas, vamos a hacer el cálculo de la carga de servicio sumando la carga muerta más la carga viva en cada una de las columnas. De esta manera tenemos 422 kN de carga de servicio bajando por la columna del lindero
y 727 kilonewton como carga de servicio bajando por la columna interior. Procedemos a determinar las cargas mayoradas. Recordemos que estas cargas son para el diseño estructural. Y la combinación será 1.2 carga muerta más 1.6 carga viva. Realizando las operaciones para cada una de las columnas, llegamos a una carga mayorada de 542.8 kilonewton para la columna del lindero y 935.2 kilonewton para la columna interior. La idea entonces es que iniciemos el análisis geotécnico a partir de las cargas en condición de servicio. Y en primer lugar, vamos a proponer que las columnas, cada una se apoya en una zapata aislada, pero que dada la presencia de una de las columnas en el lindero, vamos a hacer uso de la viga de enlace para minimizar o eliminar el momento resultante sobre la zapata del lindero. Ya en reunión anterior habíamos planteado unas expresiones para dimensionar dichas zapatas y en definitiva vamos a continuar con la propuesta de zapata combinada mediante viga de enlace, siempre y cuando entre las zapatas quede una distancia mayor a la mínima. Recordemos que esa distancia mínima es la suma de los anchos medios. De esta manera, vamos entonces a iniciar el análisis geotécnico. Para cargas o para zapatas cargadas concéntricamente, en este caso, trabajando la zapata del lindero con una viga de enlace, y entendiendo que la viga tendrá la función de eliminar la excentricidad presente, es decir, hacer el momento resultante sobre la zapata igual a cero, estaríamos dimensionando una zapata cargada concéntricamente. Y la expresión para determinar el área requerida de una zapata cargada concéntricamente hace referencia a la resultante de las cargas sobre la zapata dividida sobre el esfuerzo neto admisible. Dada la presencia de la viga, la carga resultante sobre la zapata será la carga que baja por la columna más el delta de R, que es transmitido por la viga a la zapata, carga que se encarga de también generar un momento sobre la zapata de sentido contrario al generado por la carga que baja por la columna, de tal manera que el momento resultante sea igual a cero. La expresión con la que vamos a calcular el área de la zapata 2 o interior sería entonces la carga resultante sobre dicha zapata sobre el esfuerzo neto admisible, y la carga resultante ahora, dada la conexión con la viga, será la carga que baja por la columna menos el delta de R que es transferido a la zapata del lindero. De esta manera, necesitamos, conociendo P1 y P2, una expresión para evaluar el delta de R y, por supuesto, trabajar con el esfuerzo neto admisible. El esfuerzo neto admisible sabemos que es la diferencia del esfuerzo admisible menos la presión generada por el peso propio de la zapata menos la presión generada por el peso del suelo sobre la zapata.
En este punto sabemos que es necesario un predimensionamiento en lo que respecta al espesor de la zapata. Debemos proponer entonces un espesor para cada una de las zapatas y determinar entonces el esfuerzo neto admisible asociado a cada zapata. Para evaluar o para realizar el predimensionamiento será necesario trabajar las condiciones que ya en el caso de zapatas aisladas trabajamos. Recordemos que el espesor que terminamos proponiendo será el máximo generado por un peralte efectivo asociado a tres condiciones. Un peralte efectivo mínimo según la reglamentación, que nos indica que la cantidad de concreto por encima del refuerzo principal inferior debe ser mínimo 15 centímetros. Un peralte asociado al anclaje del refuerzo de la columna en la zapata y un peralte efectivo aproximado que nos ayuda a que en la zapata la resistencia del concreto frente al cortante por funcionamiento sea mayor que el cortante actuante por funcionamiento. Entonces planteamos la expresión de espesor de zapata como el D máximo entre esas tres condiciones, más el diámetro de barra de zapata, más el recubrimiento libre. Entonces, planteamos los tres valores de peralte efectivo. El primero, 15 centímetros. El segundo, que está relacionado con el anclaje, en este caso, anclaje por compresión del refuerzo de la columna en el interior de la zapata. Ya conocemos la expresión para determinar el peralte efectivo en función de la longitud de desarrollo por compresión, en función del diámetro de doblamiento, el diámetro de barra de columna y el diámetro de barra de zapata. Recordemos que la longitud de desarrollo por compresión puede ser afectada, en algunos casos, por un factor que tiene en cuenta la presencia de estribos en la zona donde se realiza el anclaje. Se debe cumplir lo que la norma establece para esos estribos. Y conociendo entonces la denominación del acero de la columna, procedemos a determinar el peralte efectivo en función del anclaje por compresión. Entonces sabemos que la longitud de desarrollo por compresión será el producto de una longitud de desarrollo básica por compresión por unos factores de modificación y que dicho producto, en el caso de que arroja un valor inferior a 20 centímetros, debo como mínimo trabajar una longitud de desarrollo por compresión de 20 centímetros. Reemplazando la resistencia al concreto de la zapata, el esfuerzo de fluencia del acero, el diámetro de barra de columna y suministrando los estribos según la normativa que nos permiten trabajar este factor de reducción de 0.75, la longitud de desarrollo por compresión final corresponde a 26.23 centímetros. Recordemos que esta longitud tiene que suministrarse trabajando la barra recta. Por eso tenemos que sumarle el diámetro de doblamiento entre 2 más el diámetro de barra de columna más un diámetro de barra de zapata para llegar finalmente a un peralte efectivo de 34.18 centímetros. En este caso, el refuerzo de la columna del lindero y el refuerzo de la columna interior son los mismos, por lo tanto estamos hablando del mismo peralte efectivo asociado a las dos zapatas. Sin embargo, en los casos donde la denominación del acero sea diferente, el acero de la columna del lindero tiene una denominación distinta al acero de la columna interior,
debemos realizar el cálculo de manera independiente de la longitud de desarrollo por compresión y en ese caso podemos trabajar cada zapata con un espesor distinto. En este caso no es necesario, vamos a seguir trabajando con un mismo espesor asociado al anclaje por compresión. ¿Alguien levantó la mano? Carlos Barra, profe, por acá está lloviendo fuerte. Mi internet está intermitente, por si se me cae el internet no me vaya a colocar fallo. Ok, Carlos. Esperemos que no se te caiga el internet, que pueda estar atento. ¿Se va entendiendo? Estamos repitiendo lo que ya hemos hablado para zapatas aisladas. ¿Alguna pregunta, no? Continúo. Escuchen. ¿Sí me escuchan? ¿Me están escuchando? Ok. Gracias, Edgar. Un poquito bajo, profe. Un poquito bajo. Ahora sí, ahora sí. No había entendido bien cuál era su pregunta ahorita. Muy bien. El tercer peralte efectivo está relacionado con garantizar que el espesor de la zapata genere la suficiente resistencia al cortante por funcionamiento. Y para ello vamos a retomar la expresión que hemos trabajado para calcular el peralte efectivo función del cortante por funcionamiento como una aproximación, en donde se necesita la carga mayorada que baja por la columna. Dependiendo de la posición de la columna en la zapata, reemplazamos un determinado valor para el factor T. En el caso de la columna en el borde de la zapata, el factor T es 1250. Y para columna interior, el factor T es 2000. Y la resistencia al concreto de la zapata. Como ya tenemos evaluada la carga mayorada que baja por la columna 1, calculamos el peralte efectivo asociado. Y para la carga mayorada que baja por la columna interior, tenemos el peralte efectivo asociado. Observen que si bien los peraltes efectivos son diferentes, realmente es muy poca la diferencia entre los peraltes efectivos. En algunos problemas es posible que la diferencia sea importante y eso nos llevaría a que el peralte efectivo 3 para la zapata del lindero sea diferente al peralte efectivo 3 de la zapata interior. En este caso, al comparar los tres valores para cada una de las zapatas y escoger el máximo, llegamos a que está condicionando el anclaje por compresión del refuerzo en la zapata. Entonces tenemos un peralte efectivo de 34.2 centímetros, tanto para la zapata del lindero como para la zapata interior. Nuevamente, en el caso de que los peraltes efectivos den muy diferentes, yo puedo trabajar entonces espesores de zapata diferentes, un espesor para la zapata del lindero y un espesor para la zapata interior. No hay nada que impida
que podamos trabajar con espesores diferentes para cada una de las zapatas. Entonces, en este caso, como está en función del anclaje y estamos trabajando en cada columna la misma denominación de refuerzo, el espesor de la zapata estaría dado por el peralte efectivo máximo más el diámetro del refuerzo de la zapata más el recubrimiento libre. Esto nos lleva a 43.3 centímetros y vamos a proponer entonces que el espesor tanto de la zapata del lindero como de la zapata interior sea 45 centímetros. Recordemos que igual, una vez determinadas las dimensiones de la zapata, tenemos que verificar el cumplimiento de la condición de rigidez y luego, cuando estemos en el diseño estructural, vamos a verificar que el peralte efectivo asociado a este espesor de zapata cumple ya con las expresiones de portante, actuante y resistente en función de las dimensiones de la zapata propuestas en ese momento. Una vez calculada o propuesto el espesor de las zapatas, ya podemos evaluar el esfuerzo neto admisible. Y en este caso, el esfuerzo neto admisible para cada una de las zapatas será el mismo, dado que estamos trabajando un mismo espesor. Entonces, el esfuerzo neto admisible, luego de reemplazar el valor del esfuerzo admisible, el espesor de la zapata, el peso específico del concreto, la profundidad de desplante, el peso específico del suelo de relleno, tenemos un esfuerzo neto admisible de 195.45. Con este esfuerzo neto admisible y con las cargas de servicio, vamos a dimensionar zapatas aisladas, cargadas concéntricamente, conectadas mediante una viga de enlace. Ya en la reunión de introducción al tema de zapatas combinadas, se plantearon las expresiones para dimensionar las zapatas. Recordemos que planteamos una expresión para dimensionar las zapatas de tal manera que el momento resultante en la zapata sea igual a cero. En otras palabras, que el momento que la carga que baja por la columna genera sobre el centroide de la zapata sea equilibrado por el momento que la viga es capaz de transmitir a la zapata. Y ese momento se debe a que la viga toma parte de la carga que baja por el elemento al que se conecta, en este caso la columna interior, y esa carga que toma la viga, al ser transferida a la zapata, viene acompañada con un momento de sentido contrario al generado por la carga P. Entonces planteamos una expresión para delta de R. Observemos que en dicha expresión está en función de la carga que baja por la columna interior del lindero, está en función del ancho de la zapata del lindero, L1, el ancho de la columna del lindero, A1, y de la distancia que hay entre ejes de columna. Esta distancia, teniendo en cuenta que la viga de enlace conecta a la columna interior. En el caso que no se conecte a una columna interior, sino que se conecte a una viga, a un pilote, a un contrapeso, entonces la distancia que vamos a reemplazar aquí será la distancia que existe entre el eje de la columna y el elemento al que se conecta. Ya planteamos que el esfuerzo máximo debajo de la zapata no puede superar al esfuerzo neto admisible, y en este caso que la zapata va a quedar cargada concéntricamente, quiere decir que la presión aplicada no puede superar al esfuerzo neto admisible. Al igualar la presión aplicada con el esfuerzo neto admisible, vamos a tener una expresión adicional que nos ayuda a evaluar la dimensión
B1. Recordemos que aquí tenemos dos expresiones, tenemos tres incógnitas, las tres incógnitas son B1, L1 y delta DR. Esto nos lleva a solucionar planteando un valor para L1 o planteando una relación entre B1 y L1. Lo usual en la práctica es que trabajemos con una relación entre B1 y L1 de 2. Es una forma de solucionar buscando que los voladizos en la zapata del lindero, tanto en el sentido longitudinal como en el sentido transversal, sean iguales o aproximadamente iguales. Esto va a depender, por supuesto, de la sección de la columna. Pero también podemos proponer una dimensión L1 y al proponer dicha dimensión ya nos queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y podemos solucionar para delta DR y para B1. En este problema vamos a proponer una dimensión L1 de 1.4, pero la idea es que se propongan valores distintos de L1 y luego, producto de un análisis de las dimensiones de la zapata, decidamos con qué valor de L1 terminamos proponiendo la solución de zapata combinada mediante viga de enlace. Entonces, para ese valor de L1, reemplazando en la expresión de delta DR el valor de la carga que baja por la columna, el ancho de la columna, el lindero, la distancia que hay entre ejes de columna y el valor de L1 propuesto, llegamos a que el delta DR requerido para eliminar el momento resultante sobre la zapata será 57.31 kN. Estos 57.31 kN deben ser tomados del elemento al que se conecta la viga, en este caso de la columna interior. Pero en el caso de que en el proyecto la columna se encuentre muy lejos del lindero, en algunos casos podemos proponer la construcción de un contrapeso, de un muerto, que pueda aportar el delta DR requerido. O podemos construir un pilote de tal manera que ese pilote ofrezca el delta DR requerido para centrar la carga en la zapata del lindero. En este caso, la carga será tomada de la columna interior. Una vez evaluado delta DR y sabiendo que la presión bajo la zapata del lindero ahora está en función no solo de la carga que baja por la columna, sino también del delta DR, la resultante dividida entre el área de la zapata genera una presión aplicada que no puede superar al esfuerzo neto admisible. De ahí que determinemos la dimensión B1 de tal manera que la presión aplicada iguale al esfuerzo neto admisible. Esa dimensión B1 corresponde a 1.752 metros. Vamos a proponer trabajar la zapata del lindero con un B1 de 1.8 metros. De esta manera, la zapata del lindero queda de 1.4 metros de L1 por 1.8 metros de B1. Ahora tenemos que proceder a dimensionar la zapata interior. Recordemos que a la zapata interior ahora le llega menos carga. La carga que le llega sería la carga que baja por la columna menos el delta DR que fue tomado por la viga. De esta manera, a partir de esta resultante y sabiendo que la presión de contacto no puede superar al esfuerzo neto admisible,
determinamos cuál es el área requerida, dividiendo la carga resultante sobre el esfuerzo neto admisible, y por lo general esta zapata se propone cuadrada. Entonces la dimensión será igual a la raíz del área. Vamos a proponer trabajar la zapata interior de 1.9 metros por 1.9 metros. En algunos casos que existan limitaciones de espacio, restricciones, es posible trabajar la zapata como rectangular. Una vez determinadas las dimensiones de la zapata, la idea es que verifiquemos la rigidez para que efectivamente validemos las expresiones que hemos utilizado para calcular las dimensiones de la zapata. Recordemos que las expresiones utilizadas, por un lado, hacen referencia a una zapata cargada concéntricamente y por otra parte, hacen referencia a una zapata considerada rígida. Y para esto será necesario entonces que los voladizos de cada una de las zapatas no superen el voladizo límite. Se ha propuesto que el voladizo límite tome valores máximos de 3 veces el espesor de la zapata. Puede estar entre 2 y 3 preferiblemente. En este caso, el límite se plantea como 3 veces el espesor, 3 por punto 45, nos da 1.35 metros. Ese sería el límite para el voladizo de cualquiera de las zapatas. Ahora tenemos que proceder a calcular los voladizos máximos de cada una de las zapatas. Y vamos a calcularlos, los voladizos en cada sentido. Entonces, para la zapata del lindero tenemos un voladizo B1 y vamos a tener un voladizo B2. ¿Okay? De los dos, pues, escogemos el máximo y ese voladizo máximo es el que comparamos con el voladizo límite. La idea es que el voladizo máximo no supere el voladizo límite. Entonces, evaluamos y llegamos a un voladizo máximo de 1.1 metros, que es menor a 1.35. Estaríamos cumpliendo. Podemos considerar rígida la zapata del lindero. Y luego procedemos de la misma manera para la zapata interior. Como tenemos el mismo espesor de zapata, 1.35 será el voladizo límite. Y calculamos los dos voladizos, voladizo B1, voladizo B2. En este caso, tanto la zapata como la columna son de sección cuadrada, por lo tanto, son iguales los voladizos. Voladizo igual a 0.75, podemos considerar rígida la zapata interior. Una vez verificada la condición de rigidez, ahora tenemos que finalmente concluir respecto al tipo de zapata. Si seguimos trabajando la zapata combinada mediante viga de enlace o si será necesario un replanteamiento trabajando la zapata combinada rectangular o zapata combinada trapezoidal. Para ello es necesario determinar la distancia libre entre zapatas. Y recordemos que esa distancia libre tiene que ser mayor a la mínima, que es la suma de los anchos medios, para poder seguir trabajando la propuesta de zapata combinada mediante viga de enlace. En el caso de que dé menor, la recomendación nos lleva a plantear una sola zapata para las dos columnas. Sin embargo, desde el punto de vista estructural, podemos trabajar las zapatas como aisladas, pero debemos entender que geotécnicamente hay un efecto cuando esta distancia resulta menor a la mínima. Entonces tenemos una expresión para calcular esa distancia libre entre zapatas y en este caso corresponde a 2.4 metros dicha distancia libre. Esa distancia libre debe ser mayor que la suma de los anchos medios. La suma de los anchos medios es 1.65 metros. Por lo tanto, la distancia libre
es mayor que la suma de los anchos medios. Recordemos que es 1.4 entre 2 más 1.9 entre 2. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la distancia libre resulta mayor que la suma de los anchos medios, podemos seguir trabajando la zapata combinada mediante viga de enlace. Una vez verificada esta condición, aquí finaliza el análisis geotécnico y tenemos que darle paso al análisis o diseño estructural de cada una de las zapatas y de la viga de enlace. En el caso que no se cumpla esta condición, entonces analizamos ahora la propuesta de una sola zapata que tenga forma rectangular para las dos columnas, dimensionamos la zapata o proponemos una zapata combinada de forma trapezoidal. En este caso, el análisis geotécnico finaliza luego de verificar la rigidez, ya sea de la zapata combinada rectangular o de la zapata combinada trapezoidal. En este caso, continuamos con una zapata combinada mediante viga de enlace. Muy bien, ¿cómo vamos? Bien, profe. Muy bien. Continuamos entonces. Entrando en el diseño estructural de la zapata, recordemos que el diseño lo hacemos para las cargas mayoradas. Eso nos lleva a la determinación de las presiones netas mayoradas. Para ello podemos proceder de dos maneras. Una de ellas, realizando equilibrio sobre la zapata, de tal manera que evaluemos las resultantes mayoradas sobre cada una de las zapatas. Si bien por cada columna está bajando una carga mayorada distinta, recordemos que al estar conectadas las zapatas mediante la viga, la resultante en cada una de las zapatas es diferente a la carga que baja por cada una de las columnas. La resultante en la zapata del lindero estará ahora en función de la carga mayorada que baja por la columna más un delta de R mayorado. Y la resultante bajo la zapata interior estará en función ahora de la carga mayorada que baja por la columna menos el delta de R mayorado que es tomado por la viga para centrar la carga en la zapata del lindero. Entonces podemos plantear sumatoria de fuerzas verticales. Ahí se nos plantea una ecuación con las dos incógnitas, R1 y R2. Y luego puedo plantear sumatoria de momentos en el centro de la zapata. Esto nos ayuda a eliminar la resultante 2 y a despejar la resultante 1. Luego que determinemos la resultante 1, reemplazamos dicha resultante en la expresión planteada para sumatoria de fuerzas verticales para evaluar la resultante 2. Esa es una de las formas. La otra nos lleva a utilizar la ecuación de delta de R, pero con la carga mayorada P1. Eso nos permite calcular delta de R mayorado y luego podemos calcular la resultante 1 como la carga P1 más delta de R mayorado y la resultante 2 como la carga P2 menos delta de R mayorado. Entonces, en este caso, vamos a plantear la sumatoria de momentos en el punto I, centro de la zapata. En este caso se eliminan estas dos fuerzas. Y en la expresión puedo determinar la resultante R1. En este caso, 616.51. Observen que la resultante es mayor que la carga que baja por la columna del lindero. Eso quiere decir que la diferencia entre R1 y P1 mayorado
haría referencia al delta de R mayorado que es tomado por la viga. Y luego, por sumatoria de fuerzas verticales, puedo determinar la resultante 2 mayorada. En este caso, 861.49 kilonewtons. Observen que es menor a la carga P2 mayorada. Quiere decir que la diferencia entre P2 y R2 corresponde al delta de R mayorado. Conociendo que la viga va a centrar la carga de la zapata del lindero, sabemos que la presión será uniforme y por lo tanto la presión de contacto la calculo como la resultante mayorada entre el área de la zapata. Entonces tenemos la resultante 1, la divido entre el área de la zapata del lindero y eso me daría la presión neta de diseño bajo la zapata del lindero. Y luego la resultante 2 la divido entre el área de la zapata interior y eso da la presión neta de diseño bajo la zapata interior. De esta manera, conociendo las presiones de diseño de cada una de las zapatas, procedo a diseñar estructuralmente cada una de las zapatas y finalmente diseñamos la viga de enlace. El procedimiento para cada una de las zapatas que vamos a seguir en el diseño estructural nos lleva a los pasos que hemos planteado ya en el diseño de zapatas aisladas. Vamos en primer lugar a diseñar la zapata de lindero y luego analizamos lo que está pasando en la zapata interior y finalmente se diseña estructuralmente la viga de enlace. La presencia de la viga conectando la zapata del lindero con la zapata interior y en este caso la viga embebida en la zapata del lindero lleva a que el comportamiento de este elemento frente a la presión de contacto predomine en el sentido transversal. Es decir, que la presencia de la viga hará que se aumente la rigidez en el sentido longitudinal y que la flexión predomine por acción de la presión de contacto en el sentido transversal. Si bien, dada la presencia de la viga, no esperamos la falla tipo punzonamiento, igual del lado de la seguridad vamos a plantear un procedimiento en donde se verifica la seguridad frente a la falla por punzonamiento, se verifica la seguridad frente a la falla acción como viga, tanto en el sentido transversal como en el sentido longitudinal, y se realiza el correspondiente diseño a flexión, tanto en el sentido longitudinal como en el sentido transversal. Para la revisión del cortante por punzonamiento, debemos evaluar el cortante que actúa en el perímetro crítico. Recordemos que el perímetro crítico lo planteamos alrededor de la columna a una distancia que corresponde a medio peralte efectivo y que el cortante actuante en dicha sección crítica podemos evaluarlo de dos maneras. Una de ellas multiplicando la presión neta última por el área externa al perímetro crítico, que sería el área en blanco, o a la resultante sobre la zapata le voy a restar la resultante en el interior del perímetro crítico,
ya en la expresión no vamos a reemplazar la carga que baja por la columna, porque el cortante estará en función no solo de la carga que baja por la columna, sino que también está en función del delta de R que es transferido por la viga a la zapata del lindero. Por eso en la expresión, ahora ustedes observan que tenemos que reemplazar es la resultante de la carga sobre la zapata. Entonces la expresión tiene la forma que ya hemos trabajado en zapatas aisladas, con la diferencia que no interviene solamente la carga que baja por la columna, sino que ahora debemos reemplazar la resultante, que es la suma de la carga que baja por la columna más el delta de R mayorado transferido por la viga de enlace. En este caso, el área interna al perímetro crítico está dada por B1 más D, que multiplica a 1 más D medio. Estoy hablando de esta dimensión, que corresponde a 1 más D medio, y esta dimensión, que es B1 más D. El producto me daría el área interna al perímetro crítico. Entonces, si reemplazamos, todos los datos son conocidos: cuánto es la fuerza resultante, cuánto es la presión neta última de diseño, el peralte efectivo, sabemos que es el espesor de la zapata menos el diámetro de barra. Vamos a trabajar con barras número 5, el refuerzo de la zapata, y recubrimiento libre del refuerzo, 7.5 centímetros. Esa fuerza cortante esperamos sea menor que la resistencia que ofrece el concreto, y para la resistencia por punzonamiento tenemos una expresión. Recordemos que la resistencia se toma como la menor calculada con 3 expresiones, pero al calcular los coeficientes beta C y B sub 0 sobre D, podemos establecer que esta es la ecuación que condiciona el valor de resistencia, es la que arroja el menor valor. Entonces reemplazamos el valor de phi, 0.75, la resistencia del concreto 21 megapascales, B sub 0, que es el perímetro crítico, 1.71, simplemente sumamos a 1 más D medio, B1 más D, y nuevamente aquí a 1 más D medio. Ese sería el perímetro crítico. Multiplicamos por el peralte efectivo, por 1000 para las unidades, y llegamos a una resistencia del concreto para cortante por punzonamiento de 699.8 kilonewtons, que en este caso es mayor que el cortante actuante. Entonces podemos decir que la zapata tiene la suficiente seguridad frente a la falla por cortante tipo punzonamiento o cortante en 2 direcciones. Una vez revisada la seguridad frente al cortante tipo punzonamiento, tenemos que proceder a la revisión de la seguridad frente al cortante acción como viga. Nuevamente aquí es importante establecer que la presencia de la viga embebida en la zapata hace que no esperemos la falla acción como viga para la sección que es paralela a B. Realmente solo esperaríamos la falla en una sección paralela a L. Sin embargo, como procedimiento del lado de la seguridad, vamos a revisar tanto la sección que es paralela a L como la sección que es paralela a B. Entonces aquí observamos que la sección crítica la estamos colocando a un peralte efectivo de la cara de la columna, 35,91 centímetros, y el cortante actuante lo determinamos como la presión de diseño multiplicada por el área tributaria. En este caso, el área tributaria es el área en azul, que es el producto de L1 por este ancho, que corresponde a el voladizo, B1 menos B1 entre 2, menos el peralte efectivo. El voladizo le resto el peralte efectivo y me da este ancho. Entonces, la solicitación cortante estaría dada por la presión de diseño multiplicada por el área tributaria. Al reemplazar el valor de la presión de diseño
el ancho de la zapata, el ancho de la sección tributaria. Llegamos finalmente a un cortante actuante de 116.76 kilonewtons. Este cortante debe ser comparado con la resistencia que el concreto ofrece frente al cortante axiotomóvico. Ya conocemos la expresión phi por punto 17 raíz de disciplina C por el área crítica, el área de la sección crítica, que sería L por D, sería el área de la sección crítica, el ancho L por un peralte efectivo. Y 1000, recordemos que para las unidades, al reemplazar el F'(C), el ancho L, el peralte efectivo, llegamos a 293.74 kilonewtons, resistencia que es mayor que el cortante actual. Es decir, que la zapata tiene la suficiente seguridad frente a esta falla en la sección que es paralela a L. Y luego, si bien no esperamos este modo de falla, así como también no esperábamos el de funcionamiento, dada la presencia de la viga embebida en la zapata, como procedimiento convencional, revisamos igual la sección del lado de la seguridad. Entonces, la sección crítica estará a un peralte efectivo de la cara de la columna y la presión de diseño la multiplicamos por el área tributaria, que es esta área en azul, para determinar cuál es la fuerza cortante actuante en la sección crítica. Entonces aquí tenemos la expresión, presión de diseño por área tributaria. La área tributaria viene siendo B1, que es este lado, por este ancho, y en este caso el ancho corresponde a L1 menos A1 y menos D. Observen que la expresión cambia respecto a la que hemos venido trabajando, dada la posición de la columna en el borde de la zapata. Esto debemos tenerlo en cuenta. Reemplazamos la presión de diseño, el ancho de la zapata, el peralte efectivo, la dimensión B1. Llegamos a un cortante actuante de 326.27 kilómetros. Este cortante actuante no debe superar la resistencia. Ahora la resistencia en esta sección crítica estará dada por 0.75, 0.17, raíz de disciplina C, la dimensión B, que es 1,8, por el peralte efectivo. Recuerden que este producto es el área de la sección crítica. 1000 para las unidades y llegamos a 377.67 kilómetros. Observen que el valor de la resistencia está más cercano al cortante actuante. Es decir que para esta zapata, la sección en donde el cortante actuante está más cerca de la resistencia es esta sección paralela a B, en lo que respecta a la revisión del cortante de acción como viga. Y es importante tener presente que si bien no esperamos este tipo de falla para dicha sección, dada la presencia de la viga embebida en la zapata, es importante que cuando se construya esta zapata, efectivamente la viga se encuentre embebida en la zapata. En algunos proyectos se puede encontrar que el constructor realiza la construcción de la viga por encima de la zapata, y en ese caso el comportamiento de la zapata cambia, y si en algún momento tenemos un caso donde el cortante actuante es mayor que la resistencia, pero no se hizo la revisión o ajuste del espesor de la zapata, teniendo en cuenta la presencia de la viga embebida en la zapata, en ese caso estaríamos incumpliendo de seguro la seguridad mínima que establece la normativa, y en el peor de los casos, dependiendo de la magnitud de las cargas, eventualmente se puede presentar este tipo de falla. Entonces, estamos proponiendo que la viga se encuentre embebida en la zapata y así debe ser construida. Y en los casos donde se construya por encima de la zapata, debe tenerse presente que el comportamiento de la zapata cambia ahora
Y ahora sí es posible que se presente este tipo de falla por cortante en una dirección. Entonces, cuando se está trabajando la construcción de la zapata combinada mediante viga de enlace, es importante que se sigan las instrucciones o lo que se especifica en planos. Y en planos debe aparecer el detalle de la viga a nivel con la zapata, estando la viga embebida en la zapata del lindero. Cuando se plantee que la viga va a estar por encima de la zapata, pues entonces se debe ser coherente en el procedimiento de diseño y tener en cuenta entonces, en ese caso, dicha posición de la viga respecto a la zapata. En este curso vamos a plantear como alcance solo el diseño de la zapata con viga de enlace, proponiendo que la viga se encuentre embebida en el interior de la zapata. En este caso, se está cumpliendo que el cortante actuante es menor que el resistente, por lo tanto, la seguridad mínima que exige la normativa se cumple. Luego de revisar el cortante o la seguridad por cortante, tenemos que proceder a diseñar por flexión. Aquí nuevamente es importante tener presente que la presencia de la viga embebida en la zapata nos lleva a que en el sentido longitudinal realmente la flexión sea resistida por la viga y no por la zapata. De hecho, cuando se elabora el diagrama de momentos, observamos que realmente los momentos nos llevan a generar tracciones en la zona de la zapata en la parte superior. Eso quiere decir que realmente la zapata requiere, en el sentido longitudinal, es un refuerzo superior, no un refuerzo en la parte inferior. Sin embargo, pensando en el refuerzo principal, en el sentido transversal, vamos a diseñar en el sentido longitudinal, considerando del lado de la seguridad que no está presente la viga. Esto solo del lado de la seguridad. De tal manera que ese refuerzo que calculemos sirva de apoyo al refuerzo principal transversal. En los casos donde no se hace el cálculo por flexión, terminamos proponiendo en la parte inferior un refuerzo mínimo por temperatura para darle soporte al refuerzo transversal principal en la zapata. En este caso vamos a plantear una ecuación de momento para evaluar el refuerzo longitudinal en la zapata del lindero. Para ello se requiere el producto de la fuerza resultante en el área tributaria por la distancia XR. En este caso, como la presión es uniforme, la resultante está en el centro del área tributaria, por lo tanto XR corresponde a la mitad del voladizo, L1 menos A1 entre 2, y al multiplicar la presión neta última de diseño por el área tributaria, obtenemos la resultante, y al multiplicar la resultante por esta distancia, inmediatamente tenemos el momento en la sección crítica. Con ese momento evaluamos el refuerzo en el sentido longitudinal. Ya teniendo en cuenta que dada la presencia de la viga, realmente no esperamos se presente dicho momento, y menos que esté generando tracciones en la parte inferior. Entonces, del lado de la seguridad, vamos a plantear el cálculo del acero inicialmente a partir de ese momento, despreciando el efecto que tiene la viga. Entonces, el momento será el producto de la resultante por la distancia XR. La resultante es el producto de la presión de diseño por el área
tributaria. Recordemos que la sección crítica está en la cara de la columna. El área tributaria, esta área en azul, sería B1 por L1 menos A1. Y XR corresponde a la mitad del voladizo, dado que la presión de contacto es uniforme. Al multiplicar la resultante por XR, llegamos entonces a la expresión para el momento. Reemplazamos la información que ya es conocida, la presión de diseño, el ancho de la zapata B1, el ancho de la zapata L1, el ancho de la columna A1 y el momento entonces corresponde a 266.42 kN. Reemplazamos en la expresión de cuantía. Recuerden que trabajamos phi 0.9 y tenemos que verificarlo luego de terminar la cero. Reemplazamos el peralte efectivo, el ancho de la sección donde vamos a distribuir el acero, en este caso 1.8 metros. Y con esta cuantía de diseño determinamos el área requerida por diseño. Esta área la comparamos con la mínima, sería .018 por el ancho de la sección, que es 180 centímetros, y por el espesor de la zapata, que es 45. El área mínima en este caso es 14.58, el cálculo nos dio 20.38, por lo tanto terminamos proponiendo los 20.38. Proponemos 11 barras número 5. En un cálculo donde se tiene en cuenta la presencia de la viga embebida en la zapata, pues realmente no hacemos la evaluación del momento ni la cuantía de diseño. Realmente pasamos directamente a la evaluación de la cantidad mínima de acero, y esta sería la cantidad mínima a colocar en la parte inferior, dada la presencia de la viga en la zapata. Aquí nuevamente, si usted propone que la viga está embebida en la zapata y termina construyéndola en la parte superior, por encima de la zapata, en ese caso, esta presión sí estaría generando tracciones en la parte inferior y se requerirá más bien un área de 20,38 como mínimo, que es el área requerida por diseño. Y si terminé suministrando fueron barras asociadas al área mínima, en ese caso la seguridad frente a la flexión se vería comprometida. Por eso es importante que exista una coherencia entre el proceso de diseño y el proceso constructivo, que terminemos construyendo según las especificaciones consignadas en los planos. Entonces, en el plano debe aparecer que la viga está a nivel de la zapata, de tal manera que está construida de esa forma. Ese es el refuerzo en el sentido longitudinal. Por supuesto, tengo que verificar el espaciamiento de las barras, que sea mayor que el mínimo, menor que el máximo. Verificar que la sección esté controlada por la tracción, lo del punto 9. Verificar el anclaje del refuerzo. Aquí el anclaje es una condición crítica. ¿Por qué? Porque el refuerzo debe extenderse de la sección crítica a ambos lados. Y resulta que dada la posición de la columna en el borde de la zapata, realmente lo que se dispone para anclar el refuerzo corresponde al ancho de la columna menos un recubrimiento libre. Es decir, aquí el espacio disponible para anclaje es crítico y esto tenemos que verificarlo. Por supuesto, en el caso de que no se cumpla el anclaje en longitud recta, nos queda el anclaje utilizando ganchos. Los ganchos deben especificarse según la normativa y eventualmente puedo también utilizar los factores de reducción para el cumplimiento de esta condición, de la revisión del anclaje, que el refuerzo quede debidamente anclado en la zapata, hablando del refuerzo en el sentido longitudinal. Luego tenemos que proceder a determinar el acero en el sentido transversal. Pues en este caso, este refuerzo sí es un refuerzo que se calcula para el momento generado por la presión de contacto. Realmente hemos dicho que la zapata trabaja en el sentido transversal más que en el sentido longitudinal por la presencia de la viga. Por lo tanto, planteamos una expresión para el momento resultante en la sección crítica. Recuerden que estamos hablando de la cara de la columna. Y ese momento corresponde a la resultante sobre el área tributaria
por la distancia XR. Dado que la presión es uniforme, la distancia XR corresponde a la mitad del voladizo. Entonces, el momento será el producto de la resultante R por XR. La resultante R hace referencia a la presión de diseño por el área tributaria. En este caso, el área tributaria es L1 por el voladizo, que es B1 menos B1 entre 2. La distancia XR corresponde a la mitad del voladizo. Y de ahí, al multiplicar, tenemos la expresión de momento. Observe que esta expresión sí se parece mucho a la que ya habíamos planteado para zapatas centradas. Reemplazamos entonces los valores de presión de contacto mayorada, el ancho L1, el ancho B1, el ancho de la columna, y llegamos a un momento de 83.91 kN. Con este momento, y sabiendo que el refuerzo va a repartirse en el ancho L1, conociendo el peralte efectivo, F'6 y Fy, con la expresión de cuantía determinamos el área requerida por diseño. Esta área requerida por diseño se compara con el área mínima por flexión y temperatura, calculada como 0.018 por el ancho de la sección, que es 140, y por el espesor de la zapata, que es 45. En este caso, quien condiciona es el área de acero mínima por flexión o temperatura, 1134, y proponemos 6 barras número 5. Nuevamente, es importante que estas barras estén debidamente espaciadas, el espaciamiento sea mayor que el mínimo, menor que el máximo, y que se cumpla el anclaje, es decir, que el refuerzo se extienda hacia ambos lados de la sección crítica, hacia arriba y hacia abajo, una longitud mínima referente al anclaje. Entonces tenemos que verificarlo. Igual el refuerzo se extiende de extremo a extremo de zapata, dejando el recubrimiento libre. De esta manera, finaliza el diseño estructural de la zapata de lindero, y tenemos que proceder entonces al diseño estructural de la zapata interior. Cuando hablamos del diseño estructural de la zapata interior, debemos entender que hacemos referencia a una zapata cargada concéntricamente, solo que ahora la resultante sobre la zapata no es la carga que baja por la columna, sino la diferencia entre dicha carga y el delta de R mayorado. Eso quiere decir que el procedimiento de diseño es exactamente el mismo que hemos trabajado para las zapatas aisladas centradas. Entonces, teniendo en cuenta que ya hemos trabajado dicho diseño, simplemente ajustamos la resultante de la carga en la zapata, teniendo en cuenta que lo que recibe la zapata es la carga que baja por la columna menos el delta de R mayorado. De ahí en adelante, el procedimiento es exactamente el mismo y lo pueden revisar en el texto guía. Finalmente, tenemos que proceder al diseño de la viga de enlace. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se va entendiendo? Profesor, todo claro. Perfecto.
Procedemos entonces con el diseño de la viga. Para el diseño de la viga de enlace es importante el cumplimiento de la condición de la rigidez de la viga. Hemos dicho que la viga debe ser lo suficientemente rígida para que pueda centrar la carga de la zapata del lindero. La viga va a tomar una carga del elemento al que se conecta, en este caso la carga la toma de la columna interior, pero para que esa carga efectivamente sea transferida a la zapata del lindero es necesario que la viga cumpla una condición de rigidez. Por lo tanto, el dimensionamiento de la viga arranca teniendo en cuenta el cumplimiento de dicha condición de rigidez. Para ello, es preferible que la altura de la viga sea mayor o igual a L' entre 5, aunque se pueda trabajar con L' sobre 7. Y que la altura de la viga sea mayor o igual que el espesor de la zapata del lindero, es decir, mayor o igual que H1. Entonces es importante que la altura de la viga por lo menos tenga el espesor de la zapata de lindero, preferiblemente trabajarla con L' quinto y eventualmente podemos llevarla hasta L' séptimo. Ahora, L' hace referencia, por supuesto, a la distancia que hay libre entre zapatas. Ya conocemos la expresión para determinar dicha distancia. Y aquí, teniendo en cuenta que la viga va a estar embebida en las zapatas. En la medida en que la viga se encuentre por encima de las zapatas, pues ya la distancia L' con la que calculemos la altura haría referencia más bien a la distancia cara a cara entre columnas. Entonces, el hecho de que la viga esté embebida en la zapata también puede ayudarnos a que sea menor la altura requerida. La medida en que la viga esté por encima, pues ya esa altura mínima estaría en función de la distancia entre columnas y se requerirá entonces una altura mayor. De esta manera, luego de calcular la distancia L', procedemos a establecer cuál sería la altura mínima para el cumplimiento de la condición de rigidez en la viga de enlace. Esa altura mínima definitivamente es la que nos va a ayudar a centrar la carga en la zapata del lindero. En la medida en que esta viga sea cada vez más flexible, la viga va a permitir mayor rotación y por lo tanto, si bien se logra minimizar el efecto de la excentricidad, no se elimina completamente y se tendría un diagrama de presiones variable, no uniforme. Esto podemos revisarlo en algunos programas como el RISA Foundation, en SAP, en SAFE, en donde podemos analizar el efecto que tiene la viga en la evaluación de las presiones de contacto y cómo para vigas que tienen alturas mayores o iguales a las mínimas que hemos propuesto en la diapositiva anterior, efectivamente vamos a encontrar que las presiones tienden a ser uniformes. Pero en la medida en que disminuimos la altura de la viga, vamos a ir observando que en la zapata que se encuentra en el lindero, cada vez vamos a tener diferencias en las presiones entre los bordes de la zapata. Vamos a tener aquí unas presiones máximas, unas presiones mínimas en la medida en que dicha altura disminuye. Entonces es importante que tengamos presente el cumplimiento de la condición de rigidez para ser coherentes con
el modelo de cálculo que hemos propuesto, en donde suponemos que la viga es capaz de tomar un delta de R y transferirlo a la zapata del lindero, de tal manera que la zapata quede cargada concéntricamente. Eso es lo que buscamos entonces inicialmente en el dimensionamiento de la viga de enlace. Por supuesto, ya el ancho de la viga y el refuerzo estará en función del cortante y del momento. Para eso es necesario construir los diagramas de cortante y momento sobre la viga. Vamos a encontrar que, siendo la viga un elemento que transfiere una carga delta de R a la zapata del lindero, tanto el cortante como el momento en diferentes secciones a lo largo de la viga estará en función del delta de R. Debemos entender entonces que realmente la magnitud del cortante en la viga corresponde a la carga delta de R que es transferida por la viga a la zapata del lindero, y que el momento presente en cada sección a lo largo de la viga estará dada como el producto de la carga delta de R y la distancia a la que se encuentra la sección respecto al punto donde la viga toma el delta de R. De esta manera, al realizar el diagrama de momentos, vamos a encontrar que realmente en la zona donde la viga se encuentra embebida en la zapata, los momentos están generando tracciones en la parte superior, y es por esto que realmente la zapata del lindero requiere un refuerzo en el sentido longitudinal en la parte superior. Pero este momento nos lleva a determinar una cantidad de acero que vamos a relacionar con la viga de enlace. Es decir, realmente el refuerzo superior que se está colocando en la zapata hace referencia a lo requerido por la viga. Por supuesto, si bien el momento máximo en la viga se encuentra en la zona donde la viga está embebida en la zapata, pues realmente el momento de diseño va a ser un poco menor, la magnitud, y la sección crítica se localiza justo aquí en la cara de la zapata. Entonces, si bien aquí el momento es un poco menor, al máximo, realmente aquí es donde la viga está trabajando con su sección. Mientras que en esta zona ya hay una sección compuesta entre viga y zapata. Entonces, realmente la condición crítica se presenta aquí en la cara de la zapata. Entonces, vamos a evaluar el momento en la cara de la zapata simplemente como el producto de delta de R, que es la fuerza que es tomada por la viga, y la distancia que hay a la cara de la zapata, que viene siendo L' más L2 medios. L', recordemos que es la distancia libre entre zapatas, y L2 medios, que es medio ancho de zapata. En este caso, porque la carga es tomada de la columna y la columna está centrada respecto a la zapata. Entonces, de esta manera vamos a enfrentar el diseño estructural de la viga de enlace. Ya en primer lugar, se ha dicho que tenemos que proponer una altura de viga en función del cumplimiento de la condición de rigidez, y hemos planteado que la altura de la viga sea mayor o igual que L' séptimo, en este caso sería mayor o igual a 35 centímetros, pero que preferiblemente sea mayor o igual que L' quinto. Eso quiere decir mayor o igual que 48 centímetros. Y hemos dicho que también la idea es que la altura de la viga sea mayor o igual que el espesor de la zapata del lindero, es decir, mayor o igual que, en este caso, 45 centímetros. Si analizamos los tres valores, digamos que como mínimo estaríamos hablando de una altura de viga de 45 centímetros.
Es decir, no, la idea es que la viga tenga una altura mayor o igual que H1. Pero vamos a ver más adelante que si proponemos como altura de viga los 45 centímetros, la viga requeriría en este caso una cantidad de acero importante, de tal manera que podemos caer en el caso de una viga doblemente reforzada o en el caso de una viga donde tengamos que trabajar el refuerzo repartido en 2 filas. Entonces, para trabajar el diseño a flexión de la viga como simplemente reforzada y trabajando el acero en una sola fila, vamos a acogernos a la condición donde H debe ser mayor o igual a 48 centímetros y proponemos una altura de viga de 50 centímetros. De esta manera, estamos trabajando una altura de viga que cumple con cada una de las condiciones que hemos planteado para la rigidez. Una vez propuesta la altura de la viga, vamos a calcular el ancho requerido, función del cortante, y teniendo en cuenta unos anchos mínimos a proponer para la viga de enlace. Entonces, el ancho debe ser mayor o igual que el ancho de la columna del lindero B1. La idea es que el ancho de la viga sea mayor o igual que el ancho B1 de la columna del lindero y mayor o igual que un medio de la altura de la viga. En este caso vamos a proponer un ancho de viga de 40 centímetros. Si construimos el diagrama de cortantes sobre la viga, vamos a llegar a la conclusión que la viga está sometida a una acción cortante igual al delta de R mayorado, que es tomado por la viga y transferido a la zapata del lindero. Y el momento de diseño, ya hemos planteado que va a estar dado por el producto de dicho delta de R y la distancia que hay del centro de la columna a la sección crítica que hemos planteado en la cara de la zapata. Delta de R mayorado lo podemos evaluar con la expresión de delta de R y reemplazando la carga mayorada, o simplemente realizando la diferencia entre la resultante de las cargas y la carga que baja por la columna en condición mayorada, ya sea para la zapata del lindero o ya sea para la zapata interior. Ya eso lo habíamos dicho en diapositivas anteriores. En este caso, planteamos aquí la expresión de delta de R mayorado, reemplazamos la carga mayorada que baja por la columna del lindero, las dimensiones de la zapata L1 y de la columna A1 y la distancia L entre ejes de columna. Eso nos lleva a un valor de delta de R mayorado de 73.71. Esta será la magnitud del cortante mayorado en cada sección a lo largo de la viga, sobre todo en la zona libre entre zapatas. Ya en estas zonas donde la viga se encuentra embebida en la zapata, pues ya en esas zonas hay una sección compuesta. Tenemos tanto la viga como la zapata y realmente la condición crítica siempre en la viga se va a encontrar es en la zona libre. Y en esa zona libre vamos a tener la viga sometida al cortante delta de R mayorado. Entonces, evaluando la distancia LM como la distancia libre entre zapatas más medio ancho de zapata interior, llegamos a
la distancia 3,35 y al multiplicar por delta DR, pues llegamos al momento de diseño para la viga, que es el momento que actúa en la cara de la zapata. Realmente en la viga el momento máximo ocurre en esta zona, pero ya hemos dicho que aquí, teniendo en cuenta que la sección es compuesta, tenemos la viga y la zapata, realmente la condición crítica se presenta en esta sección en la cara de la zapata del invierno. Entonces, con este cortante 73-71, vamos a verificar que la sección sea capaz de resistirla sin requerir acero y suministramos un acero mínimo por cortante. Es decir, nuevamente aquí, la viga, siendo un elemento de cimentación, se diseña de tal manera que sea el concreto quien resista el cortante. Sin embargo, aquí sí vamos a suministrar un acero mínimo frente al cortante. Vamos a suministrar unos estribos en la viga. Y con el momento vamos a determinar la cantidad de acero en la viga. Y ese acero será colocado en la parte superior, teniendo en cuenta que las tracciones van a darse en la parte superior de la viga. Entonces tenemos una viga con ancho 40 centímetros, altura 50 centímetros. Vamos a proponer que el refuerzo principal en la viga sea barra número 8, teniendo en cuenta que los estribos mínimos que vamos a suministrar son estribos número 3. Podemos entonces determinar el peralte efectivo. Entonces, el peralte efectivo para la revisión del cortante en la viga estaría dado por la altura de la viga, 50 centímetros, menos el recubrimiento libre, 7.5 centímetros, menos un diámetro de barra de estribo y menos medio diámetro del refuerzo principal de la viga. Todo esto para llegar al centroide de las barras con las que voy a trabajar el diseño flexión de la viga. Entonces, ese peralte efectivo es la distancia de la fibra más comprimida a el centroide de las barras que van a resistir la tracción. Entonces, evaluado el peralte efectivo y sabiendo que la viga va a estar sometida a un cortante de 73,71, verificamos que el concreto sea capaz de resistir dicho cortante. Entonces, la resistencia que el concreto ofrece frente al cortante de acción como viga o cortante en una dirección, phi .75 por .17 por raíz de F'C, que es 21 megapascales, por el ancho B de la viga, que es 40 centímetros, y por el peralte efectivo, 40-28. Eso nos lleva a una resistencia de 94,14. Entonces observamos que la resistencia que el concreto ofrece es mayor que el cortante actuante, pero la norma nos dice que cuando el cortante actuante sea mayor que la mitad de la resistencia, menor que la resistencia, pues entonces suministremos una cantidad de acero mínima, unos estribos mínimos. Entonces, en este caso, al ser una viga, vamos a determinar el espaciamiento de esos estribos de tal manera que suministremos un área de acero mínima según lo que la normativa exige. Entonces, vamos a reemplazar aquí un área de acero de estribo. En este caso vamos a trabajar estribos de 2 ramas. Conocemos el esfuerzo de fluencia del acero Fy. Conocemos el F'C del concreto de la viga y el ancho de la viga. Al reemplazar estribos de 2 ramas, estribos con barras número 3, llegamos a que el espaciamiento mínimo debe ser 42.6 centímetros. Entonces, también vamos a tener en cuenta que el espaciamiento no debe ser mayor
a medio ancho de viga, medio peralte efectivo o 30 centímetros. En este caso, el espaciamiento no puede superar 20 centímetros, que es el ancho de la viga entre dos. Entonces, si bien lo mínimo que se requiere nos plantea un espaciamiento de 42.6 centímetros, pues tratando de garantizar de que el espaciamiento de los estribos no supere el máximo, vamos a proponer estribos de 2 ramas, número 3, cada 20 centímetros. De esta manera, desde el punto de vista del cortante, vamos a suministrar estribos número 3 de 2 ramas cada 20 centímetros a lo largo de la viga. Finalmente, diseñamos a flexión. Para ello, retomamos el momento de diseño. Recordemos que es el momento en la cara de la zapata. Y conociendo el ancho de viga, el peralte efectivo, F'C, Fy, con la ecuación de cuantía llegamos a la cuantía de diseño. Aquí observamos que es una cuantía elevada y es aquí donde retomamos lo planteado como altura de viga para el cumplimiento de rigidez. Recordemos que podíamos plantear una altura de viga de 45 centímetros. Si trabajamos la altura de viga con 45 centímetros y evaluamos el peralte efectivo asociado, aquí llegaríamos a una cuantía de acero bastante elevada. En algunos casos se requeriría trabajar el refuerzo en 2 filas y en otros nos puede llevar al planteamiento de un elemento doblemente reforzado. Entonces, aquí es importante que revisemos este aspecto de vigas doblemente reforzadas, de vigas con acero propuesto en 2 filas, de tal manera que apliquemos lo que se trabajó en el curso de hormigón 1 en cuanto al diseño a flexión de vigas, al diseño de vigas de enlace a nivel de cimentación. En este caso vamos a revisar que la sección esté controlada por la tracción, que el factor phi efectivamente sea 0.9 y luego esa cantidad de acero la repartimos de tal manera que tengamos un número de barras y ese número de barras quede debidamente espaciado en la zapata, en este caso en la viga. Aquí debemos tener presente que el ancho donde voy a repartir este acero está limitado por el ancho de la viga y el cumplimiento de los recubrimientos en ambos lados. Y debo tener en cuenta la presencia también del estribo. Pues realmente el ancho que me queda para distribuir el acero es bastante limitado y debo garantizar que el espaciamiento libre entre barras sea mayor que el mínimo para evitar la segregación del concreto durante la fundida de la viga. Entonces, este es un aspecto importante en el diseño de la viga de enlace. Vamos a proponer en la parte superior 4 barras número 8 y en la parte inferior vamos a colocar un acero mínimo. Realmente no se requiere refuerzo por flexión en la parte inferior, pero vamos a colocar un acero mínimo que será el mayor entre 2, o 1/3 del acero superior o un acero calculado con la cuantía mínima. En este caso vamos a proponer, luego de los cálculos, 3 barras número 6 en la parte inferior. Nuevamente tenemos que verificar el espaciamiento para estas barras también. De esta manera, la viga quedaría reforzada con 4 barras número 8 en la parte superior y 3 barras número 6 en la parte inferior. A lo largo de la viga, con estribos de 3/8 de 2 ramas cada 20 centímetros.
Vamos a colocarlos de borde a borde de columna. Simplemente vamos a dejar una distancia de 5 centímetros para el primer estribo respecto a la cara de la columna, y ahí colocamos el primer estribo y de ahí en adelante irían cada 20 centímetros los estribos hasta la otra cara de la columna interior. Entonces, la viga va a quedar embebida en las zapatas, vamos a tener refuerzo superior, refuerzo inferior mínimo y estribos cada 20 centímetros a lo largo de la viga. De esta manera, pues tenemos entonces el diseño tanto de la zapata del lindero, el diseño de la zapata interior y el diseño de la viga de enlace. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Sí me están escuchando? Sí, profesor. Muy bien, Sí, entonces, profe. eso era lo que tenía para trabajar en el día de hoy. ¿Qué les voy a pedir en el resto de tiempo que hace falta? Pues que revisen el diseño de la zapata interior en el texto guía. Revisen paso a paso, revisen el procedimiento, revisen lo relacionado con el anclaje. Y en la reunión del jueves, pues estaríamos entonces abordando el diseño, el dimensionamiento de una zapata combinada rectangular o trapezoidal, el procedimiento. La idea, por favor, es que repitan nuevamente, revisen el video de la clase de zapata, la introducción al tema de zapatas combinadas. Esta mañana puse el video ahí en línea. Imagino que algunos recibieron notificación, no alcanzaron a ver el video. Igual, pues el video va a estar en la plataforma, en el aula virtual. Esta semana lo estoy activando en el aula virtual para que lo revisen allá detenidamente. La idea es el día jueves realizar consultas que pregunten sobre la temática de zapatas combinadas, del procedimiento que hemos visto hoy, etcétera. Y si no, pues continuamos con el diseño de las zapatas combinadas rectangular y trapezoidal. Si se encuentran aquí los que están trabajando conmigo software, se pueden quedar un momentico para hablar, sobre todo los que están trabajando Soil Structural. Sí, profe. El resto, pues, se pueden desconectar. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Nos vemos Dios mediante el día jueves. Ok, profe, igualmente.